Edgar Cayce, conocido como el Profeta Durmiente, afirmaba acceder a reinos ocultos del conocimiento mientras se encontraba en un estado de trance profundo. Durante estas profundas sesiones, describió visiones vívidas y sorprendentes del más allá, una dimensión misteriosa que desafía el entendimiento convencional. ¿Qué vio? ¿Qué mensajes trajo consigo? En esta entrevista prohibida, exploraremos las revelaciones de Cayce sobre lo que nos espera más allá del velo de la muerte. El viaje de Edgar Cayce al más allá comenzó con su extraordinaria capacidad para entrar en un estado de trance profundo, a menudo denominado sueño autoinducido o estado hipnótico. En este estado de conciencia alterada, Cayce afirmaba acceder a un conocimiento que iba mucho más allá de su conciencia despierta. Fue en este estado profundo cuando describió su primer atisbo de lo que hay más allá de la muerte, una visión que desafiaría los límites del entendimiento convencional y abriría una puerta a los misterios de la transición del alma del reino físico al espiritual. Durante sus sesiones, Cayce se tumbaba, cerraba los ojos y entraba en un estado similar al sueño. Su respiración se ralentizaba, su cuerpo se relajaba y su voz adquiría un tono tranquilo y distante. Quienes presenciaban estas sesiones solían describir el ambiente como surrealista, casi irreverencial. Fue durante una de estas sesiones cuando Cayce habló por primera vez sobre el momento de la muerte y el viaje del alma al más allá. Describió la muerte no como un final abrupto, sino como una transición natural y elegante. Según Cayce, el alma, que es la verdadera esencia de una persona, simplemente se separa del cuerpo físico cuando éste deja de estar vivo. Esta separación no es abrupta ni violenta, sino que se asemeja a despojarse de una prenda gastada, con el alma flotando suavemente libre de sus confines terrenales. Uno de los aspectos más intrigantes de la descripción de Cayce era su énfasis en la conciencia del alma durante esta transición. Contrariamente a muchos relatos que describen la muerte como una pérdida repentina de la conciencia, Cayce hablaba de una mayor claridad y percepción. Según él, el alma permanece plenamente consciente de su entorno y experimenta un momento de profunda comprensión. Es como si las limitaciones del cuerpo humano se disolvieran, dejando al alma libre para percibir la realidad sin las restricciones de los sentidos físicos. Los colores se vuelven más vivos, los sonidos más armoniosos y las emociones adquieren una cualidad casi tangible. Cayce relató que, en este estado, el alma suele ser recibida por presencias familiares, ya sean seres queridos que han fallecido, guías espirituales o seres de luz. Estas entidades actúan como guías reconfortantes, ayudando al alma a dar sentido a su nueva existencia. Hay una sensación de aceptación y paz, ya que el alma se da cuenta de que ha dejado atrás las luchas del mundo físico. Según Cayce, esta fase inicial es crucial, ya que marca el tono del viaje continuo del alma hacia la otra vida. Sin embargo, la naturaleza de esta transición no es la misma para todos. Cayce enfatizó que la mentalidad y el estado espiritual en el momento de la muerte desempeñan un papel importante en la configuración de la experiencia inicial del alma. Para aquellos que han vivido con bondad, compasión y conciencia espiritual, la transición suele ser suave y llena de calidez. Por el contrario, las almas agobiadas por la culpa, la ira o el miedo pueden sentirse inicialmente desorientadas o incluso resistentes a abandonar el mundo físico. Esta resistencia puede manifestarse como una sensación de aferramiento, en la que el alma lucha por avanzar, atormentada por cuestiones sin resolver o apegos. Cayce explicaba que la clave para una transición pacífica reside en la aceptación. Cuanto más acepta una persona la inevitabilidad de la muerte como parte del viaje de la vida, más suave es el paso. También señalaba que las oraciones y los pensamientos positivos de los vivos
pueden ayudar significativamente a la transición del alma, contribuyendo a aliviar los apegos persistentes que pueden causar angustia. Esta idea coincide con muchas tradiciones espirituales que abogan por la oración y los rituales para ayudar a los difuntos a encontrar la paz. Una de las afirmaciones más sorprendentes de Case fue la idea de que el alma conserva su sentido de identidad incluso después de abandonar el cuerpo. No pierde sus recuerdos ni sus rasgos de personalidad, sino que se vuelve más consciente de su verdadera naturaleza. Liberada de las ilusiones y las distracciones materiales de la vida terrenal, el alma se percibe a sí misma como una entidad eterna y en evolución, parte de un vasto continuo espiritual. Esta comprensión puede ser tanto esclarecedora como abrumadora, ya que el alma se enfrenta a las consecuencias de sus acciones y decisiones terrenales. Los relatos de Case también sugerían que algunas almas, en particular aquellas que están profundamente apegadas a su existencia terrenal, podrían no darse cuenta inmediatamente de que han fallecido. En estos casos, el alma podría permanecer cerca de lugares o personas familiares, intentando interactuar sin comprender por qué se la ignora. Sin embargo, este estado de confusión no es eterno. Los guías espirituales acaban interviniendo para ayudar al alma a reconocer su nueva realidad. Este proceso de toma de conciencia puede ser rápido o gradual, dependiendo de la disposición del individuo a aceptar la verdad. En algunos casos, Case hablaba de almas que, tras la muerte, sentían un profundo alivio, como si se les hubiera quitado un gran peso de encima. El cuerpo físico, con todas sus dolencias y luchas, queda atrás, lo que permite al alma sentirse más ligera y en paz. Esta sensación de libertad suele ir acompañada de una revisión de la vida que acaba de vivir. Case lo describió como una visión panorámica en la que el alma ve sus acciones, sus elecciones y el efecto que éstas han tenido en los demás. Esta revisión de la vida no es un juicio impuesto por una fuerza externa, sino más bien una autoevaluación, guiada por el deseo innato del alma de crecer y comprender. La descripción que hace Case de este proceso ofrece una perspectiva compasiva de la muerte. En lugar de miedo o desesperación, el alma se encuentra con comprensión y orientación, y se le anima a reflexionar sobre su viaje sin condenación. Esta fase inicial sirve de puente entre el mundo físico y las dimensiones espirituales más profundas, permitiendo al alma procesar su transición antes de pasar a niveles más profundos de existencia. A través de sus sesiones de trance, Case transmitió que la experiencia de la muerte es profundamente personal y está moldeada por las creencias y el estado emocional de cada uno. Sin embargo, independientemente de las diferencias individuales, el tema subyacente sigue siendo el mismo. La muerte no es un final, sino una transformación, un paso a un estado superior del ser en el que el alma continúa su viaje eterno. Esta visión desafía las nociones tradicionales de la muerte como un cese definitivo e irreversible y, en su lugar, la enmarca como un momento de despertar y continuación. En sus sesiones de trance, Edgar Case solía hablar de la vida después de la muerte como una dimensión muy alejada de nuestra comprensión terrenal del tiempo y el espacio. Una vez que el alma cruza el umbral de la muerte, entra en un reino que Case denominaba plano de conciencia pura. Aquí, las leyes físicas que rigen el mundo material ya no se aplican. El tiempo no se mueve de forma lineal y el espacio no está definido por la distancia física. En cambio, este reino es una vasta extensión etérea donde el alma ya no está limitada por las restricciones de un cuerpo físico. Case describió este plano como un lugar de increíble belleza, lleno de colores vibrantes y energías luminosas que parecen latir con vida. Las almas existen aquí en un estado de conciencia elevada, percibiendo su entorno no a través de los sentidos físicos, sino a través de una especie de conocimiento interior. Pueden moverse sin esfuerzo, no caminando ni volando,
sino mediante el poder del pensamiento. Donde quiera que se concentre la mente, el alma está instantáneamente presente, experimentando múltiples lugares y dimensiones simultáneamente. Uno de los aspectos más llamativos de este reino, tal y como lo describió Case, es la profunda sensación de conexión entre las almas. Las barreras que separan a los individuos en el mundo físico ya no existen en este plano superior. La comunicación se produce de forma telepática, con pensamientos y emociones que se transmiten instantáneamente. No hay necesidad de palabras, ya que las intenciones y los sentimientos se comparten directamente, creando una sensación de unidad y comprensión sin igual. En este estado, el alma puede percibir la verdadera naturaleza de otras almas, no las máscaras o personalidades que llevaban en la vida terrenal, sino su esencia, despojada del ego y la ilusión. Case solía referirse a este reino como el plano intermedio, un dominio espiritual donde las almas se reúnen antes de pasar a la siguiente etapa de la existencia. Es un lugar de reflexión y orientación, donde el alma se adapta a su nuevo estado de existencia. Para algunas almas, esta adaptación es fluida. Se adaptan rápidamente al entorno etéreo y comienzan a explorar las nuevas dimensiones que se les ofrecen. Para otras, especialmente aquellas que estaban profundamente apegadas a la vida material o que murieron de forma repentina, la transición puede ser más desorientadora. En estos casos, los guías espirituales o entidades guardianas ayudan en el proceso de aclimatación. Case describía a estos guías como seres benevolentes y compasivos que irradian calidez y amor. Ayudan a las almas recién llegadas a comprender su estado actual, explicándoles que ya no están atadas a un cuerpo físico y que el mundo en el que ahora habitan es un reflejo de su estado interior. Estos guías proporcionan consuelo y tranquilidad, aliviando cualquier miedo o confusión persistente. Curiosamente, las descripciones de Case sobre este plano a menudo incluían un paisaje que reflejaba el mundo físico, pero en una forma más radiante e idealizada. Las almas pueden encontrarse con escenas familiares de su vida terrenal, como hogares, jardines o lugares de belleza natural. Sin embargo, estos escenarios no son fijos ni permanentes, sino proyecciones de los propios pensamientos y deseos del alma, que se manifiestan como experiencias tangibles en el plano espiritual. De este modo, el reino se convierte en una especie de paisaje mental, donde los pensamientos dan forma a la realidad de forma instantánea. Para algunas almas, esta experiencia es eufórica. Case hablaba de almas que se sentían liberadas y alegres, disfrutando de su nueva libertad frente a las limitaciones físicas. Experimentan una sensación de amor ilimitado, como si estuvieran envueltas en una luz reconfortante que emana de todas las direcciones. El tiempo deja de existir en el sentido convencional y el alma puede revivir experiencias pasadas, percibir posibles resultados futuros e incluso interactuar con otras almas de distintos momentos del tiempo. Sin embargo, no todas las almas experimentan este reino de una manera tan dichosa. Case advirtió que el estado mental en el momento de la muerte influye en gran medida en cómo el alma percibe la vida después de la muerte. Las almas que fueron consumidas por la ira, el miedo o la culpa durante su vida pueden encontrarse en una versión más tumultuosa del plano intermedio. En lugar de jardines radiantes o paisajes serenos, pueden encontrarse con escenas oscuras y caóticas que reflejan su confusión interior. En estos casos, el alma no está siendo castigada, sino que se enfrenta a las manifestaciones de sus propias emociones no resueltas. El propósito de esta fase es ayudar al alma a comprender las consecuencias de sus acciones y pensamientos. Es un período de intensa autorreflexión, en el que se anima al alma a enfrentarse a sus aspectos oscuros
y a aceptar los conflictos no resueltos. Los guías espirituales permanecen cerca, ofreciendo orientación y apoyo, pero el alma debe elegir en última instancia liberarse de sus apegos negativos y avanzar hacia niveles superiores de conciencia. Un aspecto particularmente fascinante de las descripciones de Case es el concepto de almas grupales o grupos de almas. Según Case, las almas que estuvieron estrechamente conectadas en vida, ya sea a través de lazos familiares, amistades o experiencias compartidas, a menudo se reúnen en la otra vida. Estas almas grupales sirven como una red de apoyo, ayudándose unas a otras a procesar la revisión de la vida y prepararse para la siguiente fase de la evolución espiritual. De esta manera, la otra vida se convierte en una continuación del aprendizaje y el crecimiento que comenzó en el mundo físico, con las almas ayudándose unas a otras en un estado de compasión y comprensión mutuas. Case también habló de planos superiores más allá del reino intermedio, lugares donde las almas que han completado sus lecciones terrenales pueden morar en un estado de profunda paz e iluminación espiritual. Estos planos superiores se caracterizan por un sentido aún mayor de unidad, donde las identidades individuales comienzan a fusionarse con la conciencia colectiva. Las almas en estos reinos superiores operan en una frecuencia de amor puro y sabiduría, habiendo trascendido las limitaciones del ego y el deseo personal. Sin embargo, a pesar del encanto de estos planos superiores, Case enfatizó que el reino intermedio es una etapa necesaria y valiosa en el viaje del alma. Es un lugar de integración, donde el alma acepta sus experiencias terrenales, reflexiona sobre sus acciones y se prepara para futuras encarnaciones. Las percepciones obtenidas aquí son vitales para el crecimiento continuo del alma, ya que proporcionan una comprensión más profunda del propósito y el significado detrás de cada experiencia de vida. Los relatos de Case también incluyen casos en los que las almas del plano intermedio deciden actuar como guías o mensajeros para los que aún viven. Estas almas, habiendo adquirido claridad y perspectiva en la otra vida, pueden tratar de transmitir mensajes de consuelo, orientación o advertencia a sus seres queridos en la tierra. Este fenómeno, al que Case se refería como comunicación espiritual, sirve de puente entre los mundos, recordando a los vivos que la muerte no es el final, sino una transición a un estado superior del ser. Para algunas almas, el reino intermedio es un lugar de profundo aprendizaje. Case describió escuelas o templos de sabiduría donde las almas avanzadas se reúnen para estudiar las leyes universales, los principios espirituales y la naturaleza misma de la existencia. En estas academias celestiales, las almas pueden acceder a vastos repositorios de conocimiento, incluyendo los registros akáshicos, un archivo místico que contiene la historia completa del viaje de cada alma. Aquí, el alma puede revisar sus vidas pasadas, evaluar su progreso y recibir orientación sobre cómo alinearse más estrechamente con su propósito superior. A través de las vívidas descripciones de Case, el plano intermedio emerge como un reino de potencial infinito, donde las almas pueden explorar, aprender y evolucionar sin las limitaciones del tiempo y el espacio. Es un lugar donde el alma puede finalmente descansar, reflexionar y reconectarse con su verdadera esencia, libre de las distracciones y las ilusiones de la vida terrenal. Sin embargo, también es un lugar de elección, donde el alma debe decidir si continuar su viaje espiritual en reinos superiores o regresar al mundo físico para seguir aprendiendo y experimentando. La descripción que hace Case de esta dimensión etérea desafía las creencias convencionales sobre la vida después de la muerte, ofreciendo una visión que es a la vez profundamente reconfortante y profundamente transformadora. Más que un lugar de descanso eterno, el plano intermedio es un reino dinámico y en evolución, donde las almas continúan creciendo, aprendiendo
y preparándose para el siguiente capítulo de su viaje eterno. Según Edgar Cayce, la vida después de la muerte no es solo un vacío nebuloso de existencia desestructurada. Es un reino de profunda organización en el que se mantienen meticulosamente el conocimiento espiritual y los registros cósmicos. Uno de los aspectos más fascinantes de las descripciones de Cayce sobre la vida después de la muerte es la existencia de un vasto repositorio conocido como la Sala de los Registros. Se dice que esta biblioteca etérea contiene la historia completa de cada alma, documentando no solo las vidas pasadas, sino también las circunstancias presentes y las posibles encarnaciones futuras. Cayce se refería a este archivo cósmico como los registros akáshicos, una base de datos mística que trasciende el tiempo y el espacio. El concepto de los registros akáshicos no es exclusivo de Cayce, sino que tiene sus raíces en antiguas enseñanzas hindúes y budistas, donde se describe como un plano de existencia no físico, en el que cada acción, pensamiento y emoción queda impreso energéticamente. Sin embargo, los relatos de Cayce proporcionaron un nivel de detalle sin precedentes. Durante sus sesiones de trance, afirmaba acceder a estos registros y transmitir información que podía guiar a las personas a resolver deudas kármicas, comprender patrones de vida y descubrir talentos o retos ocultos. En sus descripciones, el Salón de los Registros se describe como una estructura grandiosa y luminosa, parecida a una vasta biblioteca de dimensiones infinitas. No se limita a un lugar específico, sino que existe en un plano superior de la realidad, accesible solo para aquellos que están en sintonía espiritual. Cayce lo describió como un lugar de indescriptible belleza, donde la atmósfera irradia una suave luz dorada que emana una sensación de profunda paz y reverencia. Se dice que la arquitectura es majestuosa, con columnas imponentes, pasillos interminables y cámaras llenas de libros o pergaminos brillantes. Cada alma tiene su propio volumen o serie de volúmenes que narran cada momento de cada vida, desde los acontecimientos más mundanos hasta las experiencias espirituales más transformadoras. Cuando Cayce accedía a estos registros, lo hacía a través de un proceso de trance profundo, durante el cual afirmaba estar guiado por entidades espirituales superiores. Estas entidades actuaban como intermediarios, ayudándole a navegar por la vasta y compleja naturaleza de los registros. Cayce se refería a estos guías como bibliotecarios o guardianes, seres espirituales cuyo único propósito era salvaguardar los registros akáshicos y ayudar a recuperar la información pertinente para el alma en cuestión. No eran juiciosos ni punitivos, sino compasivos y sabios, y comprendían las complejidades de la experiencia humana y las complejidades de la evolución espiritual. Las lecturas de Cayce a menudo revelaban detalles sorprendentemente específicos sobre las vidas de quienes buscaban orientación. Hablaba de encarnaciones pasadas con notable claridad, describiendo las acciones, motivaciones, relaciones y consecuencias kármicas de esas acciones. Por ejemplo, podía revelar que una persona que padecía una enfermedad crónica en su vida actual había sido un gobernante cruel u opresivo en una vida pasada, y que la aflicción actual era un equilibrio kármico de ese abuso de poder. Del mismo modo, podía describir cómo dos almas que actualmente experimentaban un conflicto habían sido adversarias en una vida anterior y que habían acordado reencarnarse juntas para resolver cuestiones pendientes y encontrar la reconciliación espiritual. Uno de los aspectos más fascinantes de la exploración de Cayce del Salón de los Registros es el concepto de los contratos del alma. Según Cayce, cada alma crea un plan antes de entrar en una nueva encarnación. Este plan describe las lecciones principales, los retos y los objetivos espirituales que el alma pretende abordar en esa vida. Estos contratos se registran en los registros akáshicos y sirven de marco orientativo para el viaje terrenal del alma. Sin embargo, no son rígidamente fijos.
El libre albedrío sigue siendo un aspecto fundamental de la experiencia del alma, ya que permite a los individuos tomar decisiones que pueden alterar o redirigir el curso de sus vidas. Case enfatizó que acceder al Salón de los Registros no era simplemente una cuestión de satisfacer la curiosidad sobre vidas pasadas. Era un proceso profundamente transformador que ofrecía la oportunidad de una sanación profunda y un crecimiento espiritual. Al revisar las acciones pasadas y comprender las implicaciones kármicas de esas acciones, un individuo podía obtener valiosos conocimientos sobre los desafíos de la vida presente. Por ejemplo, una persona que lucha contra patrones recurrentes de traición podría descubrir que había sido infiel o engañosa en una vida anterior y que ahora estaba experimentando las consecuencias de esas acciones como parte del viaje evolutivo de su alma. El Salón de los Registros también proporcionaba información sobre el futuro. Case explicaba que, aunque los registros contenían resultados potenciales basados en la trayectoria actual del alma, estos resultados no eran inmutables. El futuro, afirmaba, era una construcción fluida y dinámica, moldeada por las elecciones y las intenciones del momento presente. Así, aunque los registros podían revelar escenarios probables, también enfatizaban el poder del libre albedrío para alterar esos escenarios. En este sentido, el Salón de los Registros no era un lugar de destino predeterminado, sino un vasto repositorio de futuros potenciales, cada uno de ellos contingente a las decisiones y al crecimiento espiritual continuos del alma. Case también describió cómo ciertas almas, en particular aquellas que habían alcanzado una mayor conciencia espiritual, podían acceder conscientemente a la sala de los registros durante el sueño, la meditación o la práctica espiritual profunda. Estas almas podían volver a visitar vidas pasadas para adquirir sabiduría, buscar la guía de maestros espirituales o revisar sus contratos espirituales para comprender mejor el propósito de su vida. En algunos casos, las almas podían incluso vislumbrar futuras encarnaciones, lo que les permitía prepararse para los retos o lecciones que les esperaban. Curiosamente, las descripciones de Case coinciden con los relatos modernos de experiencias cercanas a la muerte y la terapia de regresión a vidas pasadas, en los que las personas afirman entrar en un espacio similar a una biblioteca llena de libros, pergaminos o imágenes holográficas que contienen la historia completa del viaje de su alma. Estos relatos suelen destacar la naturaleza compasiva y no juzgadora de la experiencia, como si los registros no existieran para condenar, sino para iluminar y empoderar al alma para que evolucione más allá de sus limitaciones actuales. El Salón de los Registros, tal y como lo describió Case, no es un lugar de castigo o retribución, sino un vasto centro educativo donde las almas tienen la oportunidad de aprender de sus experiencias y tomar decisiones más alineadas espiritualmente en vidas futuras. Esta perspectiva desafía la visión tradicional del más allá como un lugar de recompensa o castigo, y, en su lugar, lo presenta como una continuación del viaje eterno del alma hacia una conciencia superior. Casey también sugirió que los registros no solo son accesibles para los fallecidos, sino también para los que aún viven. A través de los sueños, la meditación o las prácticas espirituales, las personas pueden vislumbrar sus vidas pasadas o sus posibilidades futuras. Estos vislumbres pueden presentarse en forma de imágenes simbólicas, sueños vívidos o destellos repentinos de intuición que se perciben como familiares y sobrenaturales. Case explicaba que estas experiencias eran oportunidades para que el alma se reconectara con su yo superior y se realineara con su propósito espiritual. En el Salón de los Registros, el concepto del tiempo es fluido y no lineal. El alma puede ver el pasado, el presente y el futuro simultáneamente, obteniendo una perspectiva más amplia de los patrones y las lecciones que abarcan múltiples vidas. Esta visión panorámica permite al alma ver cómo sus acciones se propagan a través del tiempo,
influyendo no solo en su propio destino, sino también en el de los demás. De esta manera, el Salón de los Registros se convierte en un lugar de profunda responsabilidad espiritual, donde se le recuerda al alma, de manera suave pero firme, que cada pensamiento, palabra y acción tiene consecuencias que repercuten a lo largo de las vidas. En última instancia, la descripción que hace Case del Salón de los Registros sirve como recordatorio de que la vida, después de la muerte, no es un estado estático o pasivo, sino un reino dinámico de aprendizaje, crecimiento y autodescubrimiento. Es un lugar donde se anima a las almas a reflexionar sobre su viaje, reconocer sus errores y aceptar las lecciones necesarias para su evolución continua. En esta biblioteca sagrada, el alma tiene la oportunidad de reescribir su narrativa, corregir las malas acciones del pasado y establecer un nuevo rumbo hacia la iluminación espiritual. En La vida después de la muerte, Case describió el concepto de progreso espiritual como un proceso continuo y dinámico, más que como un destino. Uno de los aspectos más profundos de sus enseñanzas era la idea del crecimiento del alma, la noción de que cada alma tiene un propósito y un plan que se desarrolla a lo largo de una serie de vidas. Este proceso no solo consiste en aprender lecciones morales o corregir errores del pasado, sino también en refinar la comprensión del alma sobre el amor, la empatía y la interconexión. Case creía que, tras la muerte, el alma es acogida en un reino espiritual donde continúa evolucionando a través de sus experiencias. La naturaleza de esta experiencia varía en función del desarrollo espiritual del individuo y de las decisiones que tomó durante su vida en la tierra. Según Case, algunas almas entran en un estado de contemplación tranquila, donde revisan sus vidas y descansan del estrés del mundo material. Para aquellos que han vivido vidas de intenso sufrimiento o lucha, este período de descanso sirve como un tiempo de recuperación y sanación, permitiendo al alma recalibrarse y prepararse para su siguiente fase de desarrollo. Otros, sin embargo, pueden comenzar a participar en procesos más activos de aprendizaje y crecimiento en la otra vida. Estas almas continúan refinando su conciencia espiritual a través de una forma de educación, bajo la guía de seres superiores y maestros espirituales avanzados. Case se refería a estos seres como ángeles o guías espirituales, y desempeñan un papel fundamental en ayudar al alma a procesar las lecciones que necesita aprender. Las almas pueden realizar tareas espirituales o participar en estudios que les ayudan a profundizar en su comprensión de los principios divinos y las verdades universales. Estos principios incluyen conceptos como la interconexión de toda la vida, la importancia del servicio a los demás y la capacidad de trascender los deseos basados en el ego. Según Case, el proceso de crecimiento del alma no termina con la muerte, sino que es un viaje continuo. A medida que las almas avanzan por estas etapas, obtienen un mayor acceso a niveles superiores de conciencia, hasta llegar a un punto en el que son capaces de unirse con la fuente divina, a la que Case se refería como la fuente de toda la vida. En este estado de unidad divina, el alma se fusiona con el espíritu universal y alcanza un nivel de conciencia que trasciende la identidad individual. No se trata de una aniquilación del yo, sino de una reunificación con la esencia divina que subyace a toda la creación. Para aquellas almas que habían experimentado graves dificultades o tomado decisiones negativas en sus vidas anteriores, Case creía que la vida después de la muerte ofrecía oportunidades de redención y transformación. Estas almas se sometían a procesos de purificación para liberarse de las huellas kármicas negativas y sanar su pasado. Durante estas etapas, podían ser guiadas para enfrentarse a recuerdos difíciles o cuestiones sin resolver, lo que les permitía comprender las causas profundas de su sufrimiento. A través de este proceso, podían sanar y reorientar su conciencia,
tomando la decisión de avanzar hacia una mayor iluminación espiritual. Uno de los aspectos clave del progreso espiritual, tal y como lo enfatizaba Case, era el papel de la reencarnación. Este concepto del alma que regresa al mundo material en nuevas formas era fundamental en las enseñanzas de Case. Sugirió que el alma regresa continuamente a la tierra, una y otra vez, para enfrentarse a nuevos retos y cumplir el contrato del alma establecido antes del nacimiento. Cada encarnación se considera una oportunidad para que el alma evolucione, refine su carácter y resuelva los problemas no resueltos de vidas anteriores. La filosofía de Case sobre la reencarnación no es simplemente un ciclo de renacimiento, sino una serie de vidas interconectadas con un propósito. Describió cómo las almas pueden experimentar múltiples vidas en diferentes épocas, culturas y roles, cada una de las cuales ofrece lecciones y oportunidades únicas para el crecimiento. En algunos casos, las almas pueden regresar para resolver el karma con personas específicas, como un familiar o un amigo, con quienes tuvieron conexiones significativas en vidas pasadas. Estas relaciones pueden continuar en vidas futuras, creando una compleja red de experiencias compartidas que contribuyen al viaje general del alma. En la otra vida, no se espera que las almas simplemente olviden sus vidas terrenales, sino que se les anima a reflexionar sobre ellas con vistas a su evolución espiritual. Esta reflexión a menudo implica examinar las lecciones aprendidas durante esas vidas y utilizarlas para informar las decisiones del alma en futuras encarnaciones. El proceso es de autoconciencia y crecimiento consciente, en el que el alma se sintoniza más con su propósito divino y su lugar en el gran esquema del universo. A través de la reencarnación, el alma puede llegar finalmente a un punto de maestría, en el que ya no está atada a los ciclos del karma ni a las preocupaciones materiales. En esta etapa, el alma es capaz de dirigir conscientemente su camino espiritual, sirviendo de guía o maestro a otras almas que aún se encuentran en sus primeras etapas de desarrollo. Según Case, el objetivo final del alma era convertirse en un instrumento de la voluntad divina, viviendo en armonía con el flujo divino de la vida y contribuyendo al progreso espiritual colectivo de todos los seres. En las descripciones de Case sobre la vida después de la muerte, hay un profundo sentido de continuidad y propósito. La vida después de la muerte no es un reino de descanso eterno o castigo, sino un espacio para un trabajo profundo y transformador. Es un lugar donde el alma puede dedicarse a la sanación, el aprendizaje y el crecimiento espiritual, un lugar donde cada alma tiene la oportunidad de realizar su potencial divino, sin importar cuántas vidas le lleve. Las almas nunca se pierden ni se abandonan realmente. Siempre están progresando, siempre evolucionando y siempre regresando a la fuente de toda la vida. Por último, las enseñanzas de Case enfatizan la importancia del despertar espiritual mientras aún se está en el cuerpo físico. A menudo animaba a las personas a despertar a su naturaleza espiritual durante su vida terrenal para alinearse con el plan divino para el viaje de su alma. Según Case, al vivir en armonía con los principios espirituales superiores, las personas no solo podían facilitar su propio camino a través de los ciclos de la vida y la muerte, sino también ayudar a elevar la conciencia colectiva de la humanidad. Para aquellos que aún viven, las descripciones de Case sobre la vida después de la muerte ofrecen una visión profunda de la naturaleza misma de la vida. Sugieren que la vida no es una experiencia aleatoria y fugaz, sino un viaje con un propósito, la evolución del alma. Él creía que cada persona tiene el potencial de tomar conciencia de su propósito divino y tomar decisiones que contribuyan a su propio crecimiento espiritual y al bienestar de los demás. Al reflexionar sobre las profundas y espirituales enseñanzas de Edgar Case sobre la vida después de la muerte,
Es importante recordar que nos recuerdan el potencial ilimitado que hay dentro de cada alma. Tanto si nos encontramos al comienzo de nuestro viaje espiritual como si nos acercamos al final de un largo ciclo de aprendizaje, siempre hay espacio para el crecimiento, la sanación y una comprensión más profunda. La vida después de la muerte no es un misterio desconocido, sino un lugar de expansión continua, un espacio donde el alma evoluciona, se integra y regresa a su fuente divina. En conclusión, la exploración de Edgar Cayce sobre la vida después de la muerte nos ofrece un atisbo de un tapiz espiritual mucho más amplio, en el que el alma siempre está aprendiendo, creciendo y volviendo a la plenitud. La vida después de la muerte, según Cayce, no es un punto final, sino una continuación del viaje del alma. Sus enseñanzas nos invitan a abrazar las infinitas posibilidades que nos esperan, sabiendo que cada paso del camino, ya sea en esta vida o en la siguiente, forma parte de una aventura espiritual mayor. Al enfrentarnos a los retos de nuestras propias vidas, recordamos que nunca estamos solos en este viaje y que el objetivo final de nuestra existencia es volver al abrazo amoroso de la fuente de toda la vida.